Hola, muy buenos días para todos. Queremos darles la bienvenida al webinar, agradecer a Juan Carlos Hidalgo que nos acompaña. Él está en Washington, nosotros lo estamos acompañando desde Colombia. En este momento, Juan Carlos, nos están acompañando aproximadamente de unos 15 países de América Latina, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina. Y es un espacio muy importante, te agradecemos por acompañarnos el día de hoy, pues para ver todos los temas pues de perspectiva que tienes de los temas de geopolítica que tú manejas muy bien y cómo le va a afectar pues a nuestras zonas francas. Acá nos acompañan gerentes de zonas francas, agencias de promoción de inversión, y también entes gubernamentales, y para nosotros pues el tema geopolítico es muy importante para saber cuál es el camino que van a tomar los negocios este año y qué podemos esperar. Juan Carlos es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, es un reconocido comentarista en medios como La Nación de Argentina, el New York Post, el Universal en México, el Mercurio, y seguramente para algunos es muy reconocido, ya que aparece en televisión en pues, CNN, TNT, N24 y France 24. Entonces, vamos a empezar, vamos a dar inicio al webinar, Juan Carlos, y pues el auditorio es tuyo, pues el auditorio virtual, nos compartirás tu pantalla, y al final abrimos el espacio a través del chat. Por favor, cada uno se presenta, dice de su nombre, de qué país nos acompaña, de cuál entidad y su pregunta para responder. Vamos a tener media hora de intervención y 15 minutos de pregunta. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, María Camila. Y bueno, es un gusto poder darles esta presentación. No sé si ya sale la pantalla con el titular, ¿sí? Sí, ya se ve. Ok, bueno, buenos días. Entonces, voy a darles esta breve charla de unas media hora sobre 5 grandes tendencias a las cuales hay que prestarle atención en este 2018 y que pueden tener algún impacto en sus negocios. Las 5 grandes tendencias que yo identifiqué son, por supuesto, la economía de Estados Unidos, que sigue siendo la economía, en términos totales, la economía más grande del mundo, y que está experimentando cambios bastante interesantes. Luego tenemos el tema del comercio internacional, que por supuesto con Estados Unidos en el centro o epicentro de este escenario comercial, pero que hay que ponerle mucha atención a algunas situaciones que se están dando, particularmente aquí en Washington. El tema de China, tanto de un punto de vista político como de un punto de vista económico. Creo yo que hay algunos asuntos que es bueno dejarlos sobre la mesa para que ustedes sepan a qué atenerse con la que es la segunda economía del mundo. Las elecciones en América Latina, particularmente en los 3 principales países de América Latina en términos poblacionales, que son México, Colombia y Brasil. Y finalmente el tema del Brexit y la Unión Europea. Sigue siendo la Unión Europea la tercera economía mundial, y es importante también ver cómo se está negociando este divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, no solo porque esto tendrá un impacto sobre esas economías, sino también sobre el mundo entero. Empecemos con Estados Unidos. Estados Unidos, como ustedes podrán ver en esta gráfica, Estados Unidos ha venido experimentando una tasa magra de crecimiento económico. Depende de cómo ustedes quieran ver el tema, ¿verdad? Como todos los temas, si quieren ver el vaso la mitad lleno o la mitad vacío. Se habla de que estamos en una de las expansiones económicas más prolongadas en la historia de Estados Unidos. Y es cierto, la economía estadounidense ha venido creciendo desde la crisis financiera del 2008, básicamente ya casi por una década. Y entonces, en términos de lapso, efectivamente es una de las expansiones económicas más prolongadas en la historia estadounidense. Sin embargo, también es
la recuperación económica más magra desde la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de paz. Si nosotros vemos este gráfico, vemos que efectivamente luego de la contracción de la crisis financiera en el 2008-2009, la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos ha sido bastante baja y de hecho no ha superado por mucho el 2% en los últimos años. Algunos economistas como Larry Summers incluso han escrito sobre lo que dicen, lo que han catalogado como una era de estancamiento secular. Dice que hay fuerzas estructurales que están condenando a la economía de Estados Unidos a una tasa de bajo crecimiento, particularmente el tema demográfico. La generación del baby boom que nació tras la Segunda Guerra Mundial se está pensionando, empezó a pensionarse justamente alrededor de la época de la crisis financiera, y este envejecimiento de la fuerza laboral y disminución de la fuerza laboral en cierto sentido podría entonces efectivamente tener un impacto sobre los niveles de crecimiento económico, al punto que nuevamente gente como Larry Summers dice que llegar o aspirar a que Estados Unidos vuelva a crecer una tasa del 3-4% simplemente no es real. Pero bueno, es una discusión que está en este momento en Estados Unidos. Hay otros economistas que dicen que Estados Unidos puede efectivamente volver a crecer a un ritmo del 3% o más, simplemente si se realizan reformas estructurales a la economía, principalmente en materia impositiva y regulatoria, que ha sido el énfasis de la administración Trump. Volvamos entonces al tema de estas reformas. Ustedes vieron que en diciembre se aprobó del Congreso de Estados Unidos una reforma tributaria muy importante, la primera reforma tributaria en 30 años que se ha aprobado aquí en el Congreso estadounidense. Fue un recorte de impuestos de un total de 1.5 billones de dólares en la próxima década. Se han recortado los impuestos de renta individual a una enorme mayoría de los estadounidenses, a un 80% de los estadounidenses. Muchos de estos recortes de impuestos individuales van a expirar en el 2025, o sea, son temporales, y por lo tanto su impacto económico por eso va a ser mucho más disminuido. Sin embargo, el pilar fundamental de esta reforma tributaria fue el recorte permanente en el impuesto de renta corporativo. Estados Unidos tenía un impuesto de renta corporativo del 35%, que era el más alto en el mundo desarrollado, y pasó a un 21%, por debajo del promedio de la OECD, que es un 24%. El fin de esta reforma tributaria, que también limitó la cantidad de deducciones y trató de simplificar el sistema tributario, aunque no lo logró de la manera en que originalmente se había planteado. El fin de esta reforma tributaria es estimular la inversión y el crecimiento económico. Ustedes saben que una reforma tributaria puede tener tres posibles fines. No necesariamente entran en conflicto uno con otro, pero por lo general algunos sí atentan contra otros. Un fin es traerle más recursos al gobierno, el otro fin es mejorar la redistribución de la riqueza y el otro fin es estimular la inversión y el crecimiento. En este caso, la apuesta desde un inicio de la administración Trump y los republicanos en el Congreso fue de que el recorte de impuesto a las empresas iba a acelerar la inversión, y es algo que podríamos empezar a ver no en el 2018, en el 2019. Las empresas, ustedes saben bien, toman sus decisiones de inversión en el mediano y largo plazo. Podríamos empezar a verlo en la próxima década, un estímulo a la inversión y por lo tanto un estímulo al crecimiento económico. Así que ese fue el punto medular de esta reforma tributaria. También ustedes saben de que las empresas estadounidenses pagan impuestos por sus ganancias en el extranjero si las repatrian a Estados Unidos. Y bueno, eso lo que ha logrado es que muchas de estas empresas parqueen billones de dólares literalmente fuera de Estados Unidos, y el efecto de esta reforma tributaria es incentivarlos a que traigan esta plata de vuelta también para que empiecen a invertir aquí en el país. Ahora bien, todo muy bien hasta ahí. Sin embargo, la semana pasada, no la semana pasada, hace 2 semanas aproximadamente,
el Congreso de Estados Unidos, en una de sus negociaciones presupuestarias, decidió levantar los techos presupuestarios que fueron acordados en el 2010 y en el 2011, el llamado sequester, con tal de placar las demandas de la administración Trump de dar más gasto al ejército, más gasto militar, y por otra parte, las demandas de los demócratas de aumentar el gasto discrecional en otros rubros del gobierno. Hubo un acuerdo bipartidista, el bipartidismo salió triunfando en Washington, pero el contribuyente estadounidense salió perdiendo. ¿Por qué? Porque se levantaron estos techos de tal manera que se va a aumentar el gasto, ya el gasto proyectado, ¿verdad?, que ya venía aumentando, se va a aumentar el ritmo de crecimiento del gasto a un tono de 1.5 billones de dólares adicionales para la próxima década. Entonces estamos viendo de que se están recortando los impuestos en 1.5 billones de dólares, pero también se está aumentando el gasto en 1.25 billones de dólares, lo cual es sumamente irresponsable desde un punto de vista fiscal. Estados Unidos, a partir del 2018-2019, va a regresar a tener déficits fiscales de más de $1 billón anuales, que son los mayores en tiempos de paz o en ausencia de una crisis económica. Recordemos que durante la época de Obama hubo varios años de ese gobierno en donde hubo déficits fiscales de $1 billón o más, pero se justificaban supuestamente porque era una época de contracción económica y en donde el gobierno tenía que gastar más. Ahora estamos viendo más bien una época en que la economía está bien, la economía ha estado creciendo a un buen ritmo, el desempleo está en un 4.1%, la inflación está controlada, se están generando aproximadamente 150,000 empleos nuevos al mes en el último año, la tasa de participación laboral está aumentando y sin embargo se están llevando déficits de esta magnitud. Siempre se ha dicho que uno tiene que arreglar el techo de la casa cuando está haciendo sol. Y entonces el tema de la fiscal en Estados Unidos más bien debería estarse arreglando en este momento en que la economía está bien, no debería estarse agravando. Lo peor de todo es que la perspectiva de mediano plazo es de que se va a agravar todavía más. ¿Por qué? Porque hablábamos nuevamente de las tendencias demográficas del país, la población en envejecimiento, el retiro de la generación del baby boom. Bueno, esto va a poner un creciente peso sobre la seguridad social y el Medicare, que son programas federales sociales que se determinan a partir de la edad de la población. Estos programas, junto con Medicaid, ya consumen 2/3 del presupuesto del gobierno federal y van a continuar creciendo en su peso relativo conforme la población envejezca. De tal forma que si no se reforman estos programas, vamos a tener en Estados Unidos una serie de crisis fiscal en el mediano plazo. Y de ahí la seriedad de la situación. A mí me frustra mucho que aquí en Washington se pase mucho tiempo discutiendo los tweets de Trump y que cómo anda vestida Melania y que si Trump insultó a alguien y demás, cuando más bien deberíamos estar teniendo una discusión muy seria sobre la insostenibilidad de las finanzas gubernamentales del gobierno federal de Estados Unidos. Ya la deuda federal del gobierno estadounidense alcanza el 104% del PIB y va a continuar agravándose este indicador en la próxima década. Otro punto que hay que prestarle cuidado y que nosotros hemos venido estudiando aquí en el Cato Institute es el tema de la pérdida de libertad económica en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos, nosotros publicamos un índice de libertad económica aquí en el Cato Institute junto con el Fraser Institute de Canadá y hemos notado que a partir del 2002 Estados Unidos ha venido perdiendo posiciones y su nota en materia de libertad económica, al punto que Estados Unidos en este momento comparte la misma nota que Canadá. Se puede decir que Canadá es una economía igualmente libre, igualmente capitalista que su vecino del sur. Una de las cosas que más llama la atención del deterioro de la nota de Estados Unidos en este índice de libertad económica es que en el rubro en el que ha perdido más su posición es en el de Rule of Law and Property Rights, es decir, Estado de Derecho y la protección a los derechos de propiedad. Ha habido una caída en la nota del Estado de Derecho, no podemos adjudicarlo a una causa particular,
puede ser por la guerra contra el terrorismo, puede ser el aumento del compadrazgo del capitalismo de compadres, fallos que ha tenido la Corte Suprema en materia de expropiación. Lo cierto es que Estados Unidos es una economía menos libre hoy que al inicio del siglo. The Economist reportó hace un par de años que desde 1997, 2/3 de las casi 900 industrias estadounidenses que ellos estudiaron se han vuelto más concentradas. La tasa de creación de empresas está en su punto más bajo desde los años 70. Los estadounidenses, un dato curioso, los estadounidenses se mudan de un estado a otro a una tasa que es la mitad a la de hace 40 años. O sea, estamos ante una economía menos dinámica, más esclerótica, y por supuesto que esto va a tener repercusiones en el ritmo de crecimiento económico. Ahora bien, algunas de estas cosas se podrían estar revirtiendo en el último año, principalmente con la promesa de la administración Trump de reducir impuestos y de regular la economía. Y de hecho, si nosotros vemos los indicadores de confianza empresarial, están en su punto más alto en 30 años. Ante el hecho de que ya no existe una amenaza permanente de aumentos de impuestos o de aumento de las regulaciones. Sin embargo, nuevamente, así como el gobierno de Trump está recortando impuestos para estimular la inversión, zancadillea al mismo tiempo esos esfuerzos a la hora de aumentar el gasto y mandar la señal a los agentes económicos de que la insostenibilidad de las finanzas estatales en Estados Unidos, tarde o temprano, se va a tener que traducir en aumentos de impuestos. Y eso entonces mina el potencial que la reforma tributaria que se acaba de aprobar pudo haber tenido. Otro punto medular en la discusión de la economía de Estados Unidos es la tasa de interés de la Reserva Federal. Esto es uno de los gráficos más tenebrosos que ustedes tal vez podrán ver. Es la tasa de fondos federales que establece la Reserva Federal. Ustedes pueden ver del 2002 al 2005 cómo la Reserva Federal bajó la tasa de interés de referencia a un 1%. Mucha gente achaca esa baja por un par de años, de unos 3 años, en la tasa de interés a la creación de una burbuja inmobiliaria que estalló en la crisis del 2008-2009. Bueno, a partir de esa crisis, como ustedes pueden ver, la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal se redujo a casi que cero, y no ha sido sino hasta finales del 2015 que ha empezado a aumentar de una manera paulatina. Ya está por encima del 1%, se espera que este año haya 3 aumentos en la tasa de referencia de la Reserva Federal, pero hemos visto que en las últimas semanas los mercados han reaccionado mal ante la posibilidad de que la Reserva Federal continúe aumentando la tasa de fondos federales. Es una cuestión lógica. Esta baja de las tasas de interés por muchos años pudo haber generado algún tipo de inversión mala, pudo haber incentivado inversiones exuberantes. Como dice Warren Buffett, hasta que baje el nivel de la marea, uno puede darse cuenta quiénes han estado bañándose desnudos. Bueno, ahora que la marea está bajando, es decir, que las tasas de interés están subiendo, es cuando se van a empezar a exponer muchas decisiones de inversión que se han tomado en los últimos años en el contexto de tasas de interés de casi el 0%, que no tienen sentido en un contexto de tasas de interés ya del 2%. Así que hay que ponerle mucho cuidado al ritmo con el que la Reserva Federal va a aumentar esta tasa de fondos federales. Es de esperar de que el hecho de que la economía esté creciendo bien, que el desempleo está en un nivel históricamente bajo, que los ingresos de los estadounidenses están aumentando, que entonces el ritmo de crecimiento de esta tasa de fondos federales va a continuar de la manera en que Jerome Powell, el nuevo chairman de la Fed, lo anunció el día de ayer ante el Congreso. Entonces, eso es por parte de la economía de Estados Unidos. Cosas que ponerle atención, el tema de la insostenibilidad de las finanzas estatales, cómo eso va a minar el potencial de la reforma tributaria, y el tema del aumento de las tasas de interés, que tiene un impacto no solo en la economía estadounidense, sino en la economía mundial, por supuesto. Pasemos al segundo factor geoestratégico que hay que prestar atención, que es el tema de las amenazas comerciales. Principalmente sabemos que Estados Unidos ha arrancado junto con Canadá y México la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las negociaciones han sido más difíciles de lo anticipado, principalmente por las poison pills o las píldoras venenosas que Estados Unidos ha introducido en las negociaciones. ¿Cuáles son estas
píldoras venenosas. Bueno, Estados Unidos ha demandado que el contenido de origen en el sector automotriz tiene que aumentar de un 62.5% a un 85% y que el contenido estadounidense tiene que aumentar a un 50%. Estados Unidos también ha demandado una cláusula de terminación automática del TLCAN cada 5 años, es decir, si los países no acuerdan explícitamente renovar el acuerdo expira, lo cual es absurdo, puesto que minaría por completo una de las grandes ventajas que tienen los acuerdos comerciales, que es brindar certidumbre sobre las relaciones comerciales de los países, de tal forma que se incentive la inversión. Estados Unidos ha demandado también eliminar mecanismos de resolución de disputas, particularmente el del capítulo 11 del NAFTA, que fue una gran victoria canadiense en su momento y que los canadienses lo han identificado como una línea roja en su negociación. Y Estados Unidos también está exigiendo límites a los proveedores extranjeros, es decir, a los proveedores canadienses y mexicanos en las licitaciones gubernamentales. Límites tan absurdos que dejarían a los proveedores de Emiratos Árabes Unidos con mejor acceso a las licitaciones gubernamentales estadounidenses que los proveedores mexicanos y canadienses. Las demandas de Estados Unidos han sido tan absurdas que mucha gente teme de que su finalidad es dar por el traste con la negociación y dejar el camino servido para que Estados Unidos denuncie el acuerdo. Originalmente se había dicho de que la administración Trump, es decir, el Poder Ejecutivo, unilateralmente puede retirar a Estados Unidos del NAFTA con una simple notificación 6 meses antes al Congreso de que va a hacer esto. Sin embargo, ya ha empezado a haber discusiones legales más profundas de que no necesariamente es ese caso, de que el Congreso podría tener la última palabra en caso de que la administración Trump quiera disparar el gatillo del retiro del país del NAFTA. Esto se tendrá que dilucidar en las Cortes. Las últimas rondas de negociación, al parecer, ha habido un poco más de avances. Sin embargo, bueno, tenemos las elecciones mexicanas en la vuelta de la esquina y yo creo que si no se termina de aterrizar una negociación en el próximo mes y medio, 2 meses, estamos ante una situación bastante difícil de una negociación que ha sido bastante tirante en medio de una campaña electoral mexicana en donde un populista anti-Estados Unidos está liderando las encuestas, pero vamos a hablar más de eso adelante. Sin duda alguna, México ha sido el mayor beneficiado con NAFTA y México sería el mayor perjudicado con NAFTA, con el fin de NAFTA. Según un análisis de una consultora Impact Econ, México perdería 1 millón de puestos de trabajo no calificados en caso de que se acabara NAFTA, Estados Unidos 250,000 y Canadá 125,000. Así que es un escenario que ciertamente México quiere evitar a toda costa, por eso es que México ha resultado ser la parte más conciliadora en esta negociación y curiosamente las negociaciones más tirantes se han dado entre Estados Unidos y Canadá. Pero las medidas proteccionistas de la administración Trump no terminan con el tema de NAFTA. Como ustedes saben, una de las primeras medidas que se tomó fue la salida de la Alianza Transpacífico, que recién se acaba de renegociar entre los 11 países que quedaron en ese acuerdo y que va a entrar en vigencia este año. Hace poco, la administración Trump también impuso aranceles a los paneles solares y máquinas de lavar, pero lo interesante de la manera en que se puso aranceles en estos 2 productos es que la administración Trump lo hizo, aranceles antidumping, sin que ninguna industria nacional en Estados Unidos haya presentado una denuncia de que se estaba viendo afectada por las importaciones. Es decir, la administración Trump, de manera oficiosa, tomó la iniciativa de presentar denuncias y de imponer aranceles sin que nadie en Estados Unidos se estuviera quejando por parte de estas importaciones, lo cual es un precedente importante, porque según tengo entendido, esta es la primera vez que eso ocurre en muchísimos años en Estados Unidos. La administración Trump también ha estado obstruyendo el nombramiento de nuevos jueces en el mecanismo de resolución de disputas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, lo cual es muy peligroso, puesto que por el sistema de retiro que tiene el mecanismo de resolución de disputas, quiere decir que muy pronto algunos de estos paneles van a quedar efectivamente disfuncionales, no van a poder funcionar con un solo juez o con solo 2 jueces, y esto puede entonces
entrabar ese mecanismo de resolución de disputas, que es donde precisamente muchas de estas medidas proteccionistas van a terminar dilucidándose, ¿verdad? China es el principal blanco comercial y existe la amenaza constante de que esto pueda degenerar en una guerra comercial, lo cual tendría repercusiones por las cadenas de producción que existen a lo largo del literal Pacífico, no solo en Estados Unidos, no solo en China, sino toda la economía mundial. Otro factor a ponerle atención es que la administración Trump, por primera vez en décadas también, está aplicando criterios de seguridad nacional para iniciar investigaciones que podrían culminar en la imposición de aranceles al acero. Esto es algo que también es muy novedoso, nuevamente por primera vez en décadas se está haciendo, y que puede ser muy peligroso, que podría generar también en litigación en la OMC y podría terminar entonces en una guerra comercial, no solo con China, sino también con la Unión Europea. Así que, nuevamente, así como la administración Trump está tratando de brindar certeza en materia regulatoria y en materia de impuestos, por el otro lado está generando mucha incertidumbre en materia comercial. Vámonos a China. China es un país al que hay que ponerle muchísima atención, no solo por ser la segunda economía mundial, sino por lo que está ocurriendo a nivel político en ese país. Ustedes saben de que el noviembre pasado, en octubre pasado, ocurrió el Congreso, el 19 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, en donde se consolidó, se quedó bastante patente la consolidación de poder alrededor de Xi Jinping. Es más, esta semana se anunció de que la tradición de que un presidente chino tiene que servir 2 periodos de 5 años consecutivos se va a romper, que Xi Jinping se va a quedar en el poder. Estamos atestiguando el fin de una dictadura colectiva, de una dictadura de partido, y estamos empezando a atestiguar el nacimiento de una dictadura personalizada en China. Y eso es muy peligroso. Las dictaduras son malas, por lo general, y una dictadura personalizada es todavía peor que una dictadura colectiva, que una dictadura institucionalizada, y eso es lo que estamos viendo en China. El discurso de aproximadamente 6 horas de Xi Jinping en ese congreso es algo que hay que ponerle mucha atención por lo que dijo. Xi Jinping anunció de que China está en el centro del mundo, y no solo eso, sino que China se ve retomando su lugar como la principal economía del planeta, y que el modelo económico de China es un ejemplo para el mundo en desarrollo. Es decir, mucha gente esperaba de que China estaba en un camino de reformas económicas que eventualmente iba a conducir a una economía capitalista, 100% capitalista, pero Xi Jinping dejó claro de que el actual modelo económico chino, que es altamente intervencionista, que no es capitalista en lo absoluto, ya es el fin del camino, y que no solo es el fin del camino para China, sino que China se ve en una posición de ofrecerlo al mundo desarrollado como un ejemplo a seguir. Y por supuesto que eso es tremendamente problemático, no solo por el hecho de que el modelo económico chino es en el mediano plazo inviable, sino también porque, como ustedes pueden ver, hay una creciente represión política también bajo el mandato de Xi Jinping. Estamos hablando de una dictadura y eso no es nada digno de copiar. Hay un tema que es el que les quiero enfatizar en esta presentación, y es el que preocupa muchísimo: el aumento en el nivel de endeudamiento que tiene China, y que hace que este modelo económico sea insostenible en el mediano plazo. Para entender mejor el tema de China, hay que dejar claro que es ilusorio pensar que China va a reemplazar a Estados Unidos como líder de las fuerzas globalizadoras. Mucha gente ha dicho que ante un Estados Unidos más proteccionista, y esto es algo que a China le gusta presentarse también, Estados Unidos de repente va a ser reemplazado por China, pero la verdad es que China es un país, como les mencionaba anteriormente, con un modelo económico bastante cerrado, donde las empresas tienen muchas dificultades para hacer negocios, que roba propiedad intelectual, que hace trampa en materia comercial, y no podemos esperar de que el mundo abrace de repente a China como el reemplazo de Estados Unidos al frente de la globalización
económica. China está bien encaminada hacia otra década perdida de reformas económicas. Cuando Xi Jinping llegó al poder, mucha gente especulaba de que lo que iba a hacer Xi Jinping primero era amasar poder para luego poder reencauzar a China en el proceso de reformas económicas, principalmente en el sector financiero, principalmente en el tema de las empresas estatales, la apertura financiera y demás, pero vemos que no, que ya Xi Jinping está muy contento con el modelo chino como está actualmente y que vamos bien encaminados hacia otra década perdida de reformas económicas. El crecimiento económico es fundamental para el Partido Comunista, para mantener su legitimidad. Hay un acuerdo, un contrato social con el pueblo chino de que siempre y cuando la economía crezca y haya crecientes niveles de prosperidad, la población china no debería esperar libertades políticas. Pero este crecimiento depende cada vez más del endeudamiento y de sostener a empresas estatales zombies. Y si yo les enseñé un gráfico anteriormente que les dije que eran los más tenebrosos que ustedes iban a ver, vean este otro gráfico que también es igualmente tenebroso. Este es el crecimiento chino en anaranjado, el mismo crecimiento económico, como ustedes pueden ver, a partir del 2007 ha venido ralentizándose. Aún así la economía china está creciendo casi que al 7%, 6.9% anual, pero ha reducido en casi que la mitad, o más de la mitad, el ritmo de crecimiento económico que venía experimentando la década pasada. Pero vean el tema del endeudamiento. A partir de la crisis económica, China empieza a recurrir cada vez más al endeudamiento para financiar o para generar crecimiento económico. De tal forma que en el 2010, para generar $1 de crecimiento económico, China debía endeudarse $1. Ahora China se está endeudando $4 para generar $1 de crecimiento económico. Este ritmo de crecimiento de la deuda que ustedes ven aquí, que ha pasado de un 150% a un más de 250% en cuestión menos de una década, es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Richard Sharma, que es el economista en jefe de Morgan Stanley, ha dicho que el factor más predecible de una crisis económica es cuando un país acumula mucha deuda en un periodo corto de tiempo. Él analizó en los últimos 50 años 33 casos, 33 episodios de acumulación de deuda en periodos cortos de tiempo y encontró que de esos 33 casos, 22 sufrieron una crisis de crédito y ninguno sobrevivió sin pasar una crisis o un bajonazo del crecimiento. No solo eso, no hay un caso de un país en desarrollo que haya acumulado tanta deuda en tan poco tiempo como China desde el 2008. Así que hay que ponerle muchísima atención al tema del endeudamiento de China. Cuando ustedes vean esas cifras de crecimiento económico y lean de que la economía china está creciendo todavía bastante bien, sepan de que se está haciendo, de que hay un cáncer ahí adentro que se llama endeudamiento, que según la experiencia de los últimos 50 años va a terminar generando o una crisis económica o una desaceleración importante de la economía china que tendría ramificaciones mundiales. Desde el punto de vista económico no hace falta enfatizar qué significaría una crisis de China. Desde el punto de vista geopolítico tenemos un caso bastante peligroso. Una China en crisis económica con un presidente que ha acumulado muchísimo poder, con un nacionalismo en alza y con tensiones comerciales con Estados Unidos. Bueno, quién sabe cómo puede terminar ese escenario. Yo creo que es algo que no podemos dejar de prestarle cuidado. Pasemos al tema de las elecciones en América Latina. Como ustedes saben, tenemos elecciones, ya tuvimos en Costa Rica la primera ronda, que fue el 4 de febrero, el 1 de abril será la segunda ronda, pero bueno, Costa Rica, mi país, no es tan relevante en materia de tendencias geopolíticas mundiales, así que lo dejaremos para otro día. Lo mismo podemos decir de nuestros amigos de Paraguay, que también tienen elecciones este año, pero bueno, hay elecciones en los 3 principales países en términos poblacionales de América Latina. Colombia el 1 de mayo, como ustedes saben, un izquierdista, Gustavo Petro, encabeza las intenciones de voto, seguido por Sergio Fajardo, un socialdemócrata. Los grandes temas que se están discutiendo es el tema de la corrupción que afecta no solo al poder ejecutivo y al poder legislativo, sino también al poder judicial, y esto es bastante delicado, lo que se ha descubierto en Colombia, puesto que el sistema judicial es
factor el elemento neurálgico de toda democracia, y lo que se ha revelado es muy preocupante. Y los acuerdos de paz, ¿verdad? El futuro del acuerdo de paz con las FARC, a pesar de que se ha tratado de blindar a este acuerdo de paz de lo que pueda ocurrir en esta elección y en las próximas dos, lo cierto es que quien quede en poder va a tener bastante discrecionalidad para dirigir fondos públicos para la implementación del acuerdo de paz. Así que es un tema en donde Colombia, sin duda alguna, está debatiéndose. México es la elección para mí más peligrosa de todas, no solo por quién encabeza en este momento las encuestas, sino por el hecho de que no hay segunda ronda. Es decir, quien gane el 1 de julio va a ser el futuro presidente, sí o sí, no importa qué porcentaje de la votación reciba. En este momento ese candidato es Andrés Manuel López Obrador, que ustedes lo conocen, ya se ha lanzado 2 veces a la presidencia. Le sigue Ricardo Anaya, de una coalición del PAN y el PRD, y Antonio Meade, del PRI, con un 19%. Los temas, bueno, corrupción, bajo crecimiento económico, relación con Estados Unidos, que está tirante, altos niveles de inseguridad. El 2017 cerró como uno de los años más violentos en la historia, el más violento en la historia documentada de México, y altos niveles, como les digo, de violencia y narcotráfico. Brasil tiene elecciones en octubre. Lula da Silva, el expresidente, encabeza las encuestas, sin embargo, como ustedes saben, fue condenado en segunda instancia por un caso de corrupción. Esto, en teoría, le previene para poder postularse, pero eso está por confirmarse. Sin embargo, según lo que dictan los precedentes, Lula da Silva no va a poder ser candidato. Pero le sigue Jair Bolsonaro, que es este señor que está acá, un congresista de extrema derecha, populista, pasado militar, que resalta las bondades de la dictadura militar brasileña, con un discurso muy cargado contra los homosexuales, y bueno, que se vería beneficiado en caso de que Lula da Silva no logre presentar su nombre. Los grandes temas en la elección brasileña es la situación económica, la reforma de pensiones. Brasil tiene un serio problema de pensiones que Michel Temer ha tratado y ha fracasado en tratar de solucionar. Para que ustedes sepan, la edad de retiro promedio en Chile es de 54 años apenas. O sea, la gente en Brasil se pensiona a los 54 años, y esto lo que hace es que el sistema de pensiones brasileño sea sumamente oneroso a pesar de tener una población joven. En Brasil, Brasil gasta aproximadamente 9% del PIB en pensiones actualmente, que es una cifra comparable con los países de la OECD, a pesar de que Brasil es un país joven y los países de la OECD son mayormente países con una demografía más adulta. Así que el tema de las reformas de pensiones es un tema que Michel Temer trató de resolver antes de la elección, sin embargo no pudo hacerlo. Ya la elección está a la vuelta de la esquina y se ha hecho políticamente imposible, y esto le va a quedar al próximo gobierno. Si no se resuelve el tema de las pensiones, Brasil, que ya cuenta con una deuda como porcentaje del PIB del 74%, va a entrar nuevamente una crisis económica en pocos años. El tema del crimen, particularmente en ciudades como Río de Janeiro, se ha vuelto endémico. Y bueno, ustedes saben que el tema del matrimonio igualitario de repente se ha vuelto controversial y un tema decisivo en las elecciones latinoamericanas. En Costa Rica terminamos decidiendo la elección a raíz de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que legalizó el matrimonio igualitario en Costa Rica. Bueno, en Brasil resulta que el creciente peso de los evangélicos dentro del electorado está haciendo que temas de guerras culturales como el matrimonio igualitario y demás se vuelvan también temas importantes de campaña. Repasemos brevemente el desempeño económico de los países. Ustedes pueden ver aquí el desempeño económico de Colombia. Ustedes pueden ver de que ha venido cayendo de una manera sostenida. Ha habido reformas tributarias que han tenido su peso. Las reformas tributarias en Colombia, a diferencia de la de Trump, cuya finalidad fue estimular el crecimiento y la inversión, en Colombia las reformas tributarias que se han implementado han tenido un carácter meramente fiscalista, es decir, generar recursos al Estado, y esto ha tenido, y ante la ausencia mayormente de reformas estructurales, ha hecho que el crecimiento económico de Colombia
no alcance el 2% en los últimos años, luego del boom del ciclo de las materias primas. Vemos que en México el crecimiento también es sumamente magro, que México sufre el crecimiento más bajo en América Latina, después de El Salvador. Si acaso llega a un 2%, pero ha sido la norma en los últimos años. Un país de 120 millones de habitantes con una población muy joven, la edad promedio en México creo que anda por el 25, 24 años, ciertamente necesita mayor crecimiento económico, necesita crecer al ritmo del 5 o 6% con el fin de generar puestos de trabajo y que esta bomba, que este bono demográfico no se convierta en una bomba demográfica. Y finalmente el crecimiento económico de Brasil, ya ustedes saben la crisis económica que pasó ahora en el 2015-2016, la peor crisis económica que ha tenido Brasil en su historia. Vemos que apenas está saliendo esta crisis, se espera que para el 2018 crezca en un 1.9%, pero nuevamente Brasil puede caer de nuevo en una crisis económica si el tema de las finanzas estatales no se soluciona en el corto plazo. Y lamentablemente vemos que la perspectiva ya para Temer ya se acabó esa perspectiva, y la perspectiva, si Lula se le permitiera correr y ganara, es nula, y con Jair Bolsonaro es un gallo tapado, como decimos en Costa Rica. No sabemos exactamente qué podría pasar con Jair Bolsonaro, pero difícilmente podemos esperar de un populista medidas serias. Cerremos ya con el tema de Brexit. Esta foto a mí me gusta porque fue la primera ronda de negociación, la primera reunión que tuvieron los negociadores europeos y los negociadores británicos. Como ustedes pueden ver, a los negociadores europeos vinieron preparados con muchos papeles y de todo, y los británicos llegaron sin nada. El otro es una caricatura de Economist que muestra a la Unión Europea sirviendo, ¿verdad?, en un partido, mientras que en el Reino Unido están agarrados entre ellos porque no saben exactamente qué tipo de Brexit quieren. Yo estuve en el Reino Unido la semana pasada, incluso fui al Parlamento británico a ver una sesión del Question to the Prime Minister, y es interesante cómo el gobierno de Theresa May no tiene todavía definido qué es exactamente la relación económica que quiere con la Unión Europea. En diciembre hubo un acuerdo sobre la fase 1, que eran los 3 grandes temas que estaban atrasando la finalización de esta primera fase, que era cuánto debía pagar el Reino Unido a la Unión Europea para salirse de la Unión Europea, el tema de la frontera con Irlanda del Norte, y el tema del estatus de los ciudadanos europeos que van a quedar en el Reino Unido, que son aproximadamente 3 millones de personas. Sin embargo, ahora estamos en la fase 2, que es exactamente qué tipo de acuerdo transicional va a haber mientras se llega al Brexit. Luego, por supuesto, que es qué tipo de relación económica va a haber. El Reino Unido y el gobierno de Theresa May ha dicho de manera repetida que lo que ellos buscan es salirse del mercado común, salirse de la unión aduanera para poder firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, con China, con India y con el resto del mundo. Sin embargo, a la hora de salirse del mercado común y principalmente de salirse de la unión aduanera, esto implica una frontera con Irlanda del Norte, entre Irlanda del Norte y Irlanda, y esto sin duda alguna es algo que ninguna parte quiere, y ha sido uno de los puntos que nadie discutió durante el referéndum del Brexit, porque se ha vuelto los temas más complicados, y eso implicaría también una pérdida de acceso al mercado a las exportaciones británicas. La posición de la primera ministra es muy endeble desde que perdió su mayoría conservadora en el Parlamento en la elección de mayo pasado, y existe la amenaza constante de que haya nuevas elecciones y que Jeremy Corbyn, el líder laborista, simpatizante de Hugo Chávez, llegue al poder. Brexit terminó siendo un disparate, si bien muchos argumentaban de que un Reino Unido fuera de la Unión Europea podía ser un país más liberal, con impuestos bajos, regulaciones laxas y demás. El resultado difícilmente iba a ser liberal, puesto que el mensaje de quienes querían salirse de la Unión Europea era básicamente retomar el control de las fronteras. En esa sesión que estuve la semana pasada en el Parlamento británico, para que ustedes vean un ejemplo, una de las preguntas que le hicieron a Theresa May es que ahora que el Reino Unido se va a salir de la Unión Europea, que pueden retomar la producción de pasaportes británicos con un color diferente al europeo, que por qué no entonces mueven la producción de pasaportes británicos que actualmente se hacen en Francia, por qué no la mueven de vuelta al Reino Unido. Entonces, para que ustedes vean que de las fuerzas que predominan en esta discusión del Brexit son fuerzas que son nacionalistas, proteccionistas y que no tienen nada de liberal.
no tiene nada de sentido sacrificar una unión comercial, un comercio libre con su principal socio comercial en aras de comercio libre con naciones distantes. Los modelos espaciales de comercio muestran de que los países están condenados, entre comillas, a comerciar con sus vecinos. Y en este caso, el Reino Unido destina el 44% de sus exportaciones a la Unión Europea. No tiene sentido sacrificar ese acceso de mercado, que actualmente es un acceso de mercado perfecto, es decir, hay una unión económica en aras de buscar acuerdos comerciales con países a 9.000 kilómetros de distancia. Aún así, existe la percepción en el Reino Unido, y principalmente en círculos conservadores, de que el Reino Unido puede mantener el acceso al mercado único, logrando imponer restricciones a la migración y logrando diferenciación regulatoria, lo cual es simplemente imposible. La Unión Europea ha dejado eso muy claro. Toda esta indecisión ha aumentado la posibilidad de que haya un Brexit duro, es decir, que el Reino Unido se salga de la unión aduanera, se salga del mercado único sin un acuerdo comercial en pie, y que esto entonces tenga consecuencias económicas importantes. Se estima que un Brexit duro en un periodo de 15 años le costaría al PIB británico entre un 5.4 y un 9.5% en su tamaño. Terminemos con el tema de la Unión Europea. El triunfo de Emmanuel Macron en Europa dio nuevo ímpetu a la posibilidad de que se realicen reformas económicas importantes dentro de la Unión Europea. Sin embargo, en septiembre, las elecciones alemanas debilitaron de manera irremediable, ya no hay vuelta atrás, a Angela Merkel. Entonces, ese tándem con que muchos soñaban de una Angela Merkel y un Emmanuel Macron impulsando reformas para hacer la Unión Europea más competitiva, ya se perdió. Ahora el peso de la Unión Europea va a caer sobre Macron. Habrá que ver si logra sacar su agenda reformista. Ha logrado algunos avances en materia de reformas laborales, pero ya no se puede contar con una Alemania fuerte, decidida, por lo menos mientras Angela Merkel permanezca en este gobierno de coalición, que todavía no sabemos ni siquiera si va a poder lograr implementarlo. Hay que tener en cuenta que gran parte de la estabilidad de la eurozona, que ha estado creciendo a un buen ritmo, depende de la política expansiva del Banco Central Europeo, así como la Reserva Federal redujo tasas de interés a niveles bajos y tuvo una política expansiva para estimular la economía estadounidense tras la crisis financiera. El Banco Central Europeo ha hecho lo propio a raíz de la crisis del euro. Ahora ya se empieza a revertir estas políticas expansivas y hay que ver exactamente qué va a suceder con el euro. Bueno, la Unión Europea ha mantenido un frente unido con respecto al Brexit. Esta es la deuda pública de la eurozona con respecto al PIB. Ustedes pueden ver que hubo un aumento importante a raíz de la crisis de la eurozona. Se ha mantenido estable en los últimos 6 años. Sin embargo, esta diferencia de toda la eurozona esconde diferencias importantes a niveles nacionales. Particularmente preocupa la deuda de Italia, que está en un 134% del PIB. Italia tiene elecciones ahora a la vuelta de la esquina, y existe el temor entonces de que una renovada crisis política en algún país como Italia o nuevamente Grecia pueda reactivar la crisis del euro, porque los fundamentales de esa crisis todavía no se han resuelto. Bueno, ya me pasé del tiempo de la presentación, así que con eso quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que nos quedan muy claros los 5 temas que nosotros, como entes gubernamentales, zonas francas, agencias de promoción de inversión, tenemos que mirar este año. Está claro la reforma tributaria de Trump, NAFTA, China, las elecciones en América Latina y Brexit. Hace un mes hicimos justamente un webinar con Martín Gustavo Ibarra de Araujo Ibarra, y uno de los principales temas que tocamos fue precisamente la reforma del presidente Trump. En la reducción del impuesto de renta del 35% al 21% afecta directamente las zonas francas en América Latina. Lo que decimos es que hoy en día, pues Estados Unidos con esta reforma prácticamente se convierte en una zona franca, mirando que el impuesto de renta en Colombia en este momento está en 20% para las zonas francas,
Como tú bien lo mencionaste, la administración Trump ha venido trabajando en pro de las empresas americanas y de hecho un estudio del Boston Consulting Group del 2008 que decía Back to the Americas, pues está haciendo realidad. Y en el discurso de la Unión de Trump vimos cómo mencionaba que planea crear 240,000 nuevos empleos en manufactura. Apple ya se comprometió con la creación de 20,000 nuevos empleos, inversiones de 350,000 millones de dólares. Exxon también se comprometió con una inversión de 55,000 millones de dólares. Entonces, sí es muy importante para todos los países de América Latina que trabajamos con el tema de zonas francas, de cómo vamos a contrarrestar esos beneficios que está dando el presidente Trump y que para las zonas francas pues tenemos que ser mucho más competitivas e ir más allá de los incentivos fiscales, ir pensando en cuál es el valor agregado que vamos a ofrecerle a los inversionistas extranjeros, más allá de un impuesto de renta preferencial, que un país, como lo mencionaste, Estados Unidos desarrollado, está incluso por debajo del impuesto de renta del promedio de los países de la OECD. Adicionalmente, pues ponerle mucha atención a México. Como sabes, México en el año 2016 lanzó sus zonas económicas especiales precisamente para contrarrestar este mecanismo de promoción de inversiones que no se encontraba en el país. Tienen parques industriales que no tienen beneficios tributarios y aduaneros y fiscales, y unos recintos fiscalizados estratégicos que hasta ahora no han logrado pues todo lo que está buscando pues México. Entonces, en ese orden de ideas, pues las zonas económicas especiales de México juegan un papel muy importante para contrarrestar todos estos beneficios que le está dando la administración Trump pues a las empresas. Y el último punto que quería destacar, pues efectivamente las elecciones en América Latina van a ser otro factor de decisión para los inversionistas. Como tú dices, pues no, un inversionista no toma la decisión de un mes, sino se toma 1, 2, hasta 3 años. Y ver estos crecimientos relativamente bajos, pues hay que prestarle bastante atención en qué ocurrirá. Y por último, con el tema de China, que ahí difiero un poco contigo. Yo sé que tú eres completamente liberal, pero sí hay que prestarle atención y precisamente una de las estrategias que ha tomado China es la de mostrar una posición mucho más fuerte en América Latina. Hace 3 semanas fue la cumbre China-CELAC en Santiago de Chile, y estuvo precisamente pues el canciller chino diciéndole a los países de América Latina: no se preocupen, nosotros no estamos acá solo para comprarles materias primas, tenemos grandes intenciones de invertir ya en temas de manufactura. Entonces empieza a ser un jugador importante para buscar inversiones. Tenemos caso de empresas chinas que ya se encuentran instalándose en zonas francas en América Latina, precisamente haciendo manufactura. Tenemos el caso de una empresa de televisores que ya se encuentra en una zona franca colombiana ensamblando televisores. Entonces este es otro jugador importante pues que no podemos dejarlo por fuera. Vamos a ver las palabras de Juan Martínez, él es de Investing Bogotá. Hola Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta: ¿cuál crees que va a ser la estrategia de China con respecto a su relación con Latinoamérica, teniendo en cuenta la reforma tributaria de Estados Unidos? Es un poco lo que precisamente estábamos hablando. No, sí, precisamente. Ya China se ha vuelto un exportador de inversión, ya no es un imán de inversión, que eso es lo que estabas mencionando, María Camila, y entonces debemos de esperar que se continúe consolidando esta transformación de China como inversionista, pero no inversionista en industrias extractivas,
que es lo que vimos por lo menos en la década pasada, inicios de esta, sino que ya China como inversionista en temas de manufactura, en temas de servicios, principalmente en temas de telefonía, en temas como estos. Bueno, yo creo que la reforma tributaria de Estados Unidos va a tener un impacto en todo el mundo. Y como María Camila bien señala, yo creo que América Latina tiene que tener en cuenta de que la atracción de inversión no debe basarse únicamente en materia tributaria, aunque es importantísima. O sea, el hecho de que ahora Estados Unidos bajó la tasa del impuesto corporativo, el 21%, le pone presión a América Latina para hacerse competitiva en materia tributaria, y no solo para zona franca. Yo soy de la tesis de que las tasas de impuesto corporativo deberían ser parejas para toda la economía y ojalá bajas, sino también hacerse competitivo en otros ámbitos. Ciertamente las empresas a la hora de decidir invertir en un lugar no solo toman en cuenta el tema de los impuestos, toman en cuenta el tema de la infraestructura, de la mano de obra, el costo de los servicios y demás. Y en algunos de estos áreas América Latina es poco competitiva. Infraestructura, en tema de la mano de obra, principalmente de muchas restricciones que existen en el mercado laboral. Hemos visto cómo Brasil ha cambiado sus leyes laborales recientemente, que eran casi que una copia de carbón de las leyes laborales de Mussolini. Macri ha anunciado que va a hacer reforma laboral. Chile ha hecho reforma laboral, pero al contrario, más bien endureciendo el mercado laboral. Creo que eso es un tema que hay que ponerle atención, puesto que también tiene un impacto sobre las decisiones de inversión. Pero sin duda alguna, la reforma tributaria de Estados Unidos va a tener un efecto sobre la región, y creo que es algo que deberíamos estar discutiendo más en América Latina. Listo. Muchas gracias. Bueno, nos comentan acá de República Dominicana. Agradecemos su excelente exposición tan puntual de los temas tratados desde República Dominicana, Zona Franca Jaina Mosa. Entonces, pues, Juan Carlos, ya son las 12 del día, no te voy a robar más tiempo de tu apretada agenda. Realmente, pues, fabulosa tu intervención, como siempre. Espérate que acá hice algo mal. Ay, ¿qué hice? Y agradecerte de nuevo, pues, por estar con nosotros. Juan Carlos nos acompañó en Tenerife. Su exposición, pues, nos pareció fabulosa y queríamos compartirla de nuevo de forma virtual con aquellos que no pudieron estar con nosotros en Tenerife. Cualquier pregunta, pues ya saben que estamos para servirles. Pueden comunicarse, pues, con nosotros, si tienen alguna pregunta puntual con Juan Carlos o conmigo, y seguiremos, pues, trabajando este tipo de iniciativas para promover nuestras zonas francas a nivel mundial, particularmente en América Latina. Entonces, Juan Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperamos verte prontamente. Un placer, y estamos a la orden. Gracias, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta hora. Que estén muy bien.